El régimen de La Habana está preocupado por las deportaciones masivas y utiliza este tema como un chantaje y como una presión hacia el gobierno de los Estados Unidos. Y no solo eso, miente a la hora de hablar de este tema. Vamos a escuchar. Ese es como el término, el que más miedo ha causado, el que genera pánico, que se ve en todas partes. Incluso se habló en determinado momento que 30,000 podían ir para la base naval, y ayer estaba yo leyendo noticias de que el ejército dijo que no era posible, que no era un lugar para migrantes ilegales. ¿Cuál es la realidad en la difícil relación, que a veces ha sido no relación, Cuba-Estados Unidos, en el tratamiento de las deportaciones masivas? Ese término también está siendo utilizado para Cuba. Con Estados Unidos nosotros tenemos acuerdos migratorios, como dije con anterioridad, que son acuerdos a los que hemos llegado con gobiernos tanto republicanos como demócratas, en aras de resolver los problemas de la irregularidad, el desorden y la inseguridad de la migración, mucha de ella por mar, que ocurrió durante diversos periodos. Por culpa de ustedes mismos. La crisis de los balseros, 1994. El Mariel, 1980, para solo recordar dos de los capítulos. Esta historia difícil entre Cuba y Estados Unidos. Son acuerdos en que ambos países, ambos gobiernos, nos hemos comprometido a... Y hay que recordarles que tanto en 1980, cuando los cubanos escaparon por el Mariel, como en el año 1994, con la crisis de los balseros, no existía política pies secos, pies mojados. De ahí que los marielitos tuvieron que esperar años para legalizarse. Que la emigración sea, reitero, regular, segura y ordenada. Y esos acuerdos incluyen un conjunto de compromisos. Por ejemplo, entre ellos, el compromiso de procesar y otorgar en Cuba un mínimo de 20,000 visas o documentos de viaje para que 20,000 cubanos emigren a Estados Unidos cada año. Que Estados Unidos por periodos lo ha incumplido, pero mayormente lo ha cumplido. Y fíjense, si Estados Unidos lo ha cumplido, qué bueno es ser una persona vieja y tener las estadísticas aquí, que en estos momentos yo les puedo decir que tan solo con el parol humanitario, que no es visa, pero es parol humanitario, 110,000 cubanos entraron al territorio de Estados Unidos. Visas de inmigrante en el año 2022, 23,966 de 20,000. En el año 2023, 40,676. En 2 años, 64,642. En ese mismo periodo, o sea, desde octubre del 2021, 571,146 cubanos entraron por la frontera. La mayoría de ellos no iban nunca a obtener un visado. Más 100,000 cubanos que entraron por el parol humanitario. Estamos hablando de más de 700,000 cubanos en ese periodo. Y él dice que Estados Unidos es el que incumple. Pero ahora vamos a seguir escuchando, porque estamos entrando al tema de las deportaciones. Años de que se firmó este acuerdo, que fue del año 94. No, no fue del año 94. Espérate, también, Carlos, no fue en el año 94. El año 94 fue la crisis de los balseros. Fue en el año 1996. Actualiza. Incluye la devolución a Cuba de personas que son interceptadas en alta mar intentando emigrar por mar. E incluye vuelos de deportación, vuelos de devolución de cubanos que Estados Unidos califica porque, de ilegales, porque tienen una estancia en Estados Unidos que no es regular, que no tienen visa, no tienen residencia. Y eso ha funcionado durante años. Una política pies secos, pies mojados. Voy para allá. Ese acuerdo, primero, eso ha funcionado durante años. O por ejemplo, en los últimos años, nosotros hemos estado recibiendo mensualmente vuelos de devolución de cubanos. Primera mentira en este tema de las deportaciones. Ustedes no han recibido vuelos mensualmente. El acuerdo que hay entre el régimen de La Habana y los Estados Unidos es un vuelo. Les repito, porque a lo mejor la gente se traga el cuento de que salen varios vuelos. No, es un vuelo al mes. Durante Biden se realizaron 21 vuelos a Cuba, 978 deportados. Entonces, dejen el cuento y la mentira de que ustedes reciben vuelos con deportados al mes. Ustedes reciben un vuelo al mes.
y hay más de 42,000 cubanos con órdenes finales de deportación. Pero además, ustedes son recalcitrantes a la hora de recibir a sus deportados porque ustedes escogen al deportado que ustedes quieren recibir. Ustedes no escogen, en la mayoría de los casos, al criminal violento que ha cumplido cárcel en los Estados Unidos por robo, por asesinato, por violaciones. En la mayoría de los casos, ustedes reciben al cubano cuyo único crimen fue cruzar ilegalmente la frontera, no pasó un miedo creíble o perdió su caso de asilo. Entonces, seguimos escuchando. Que Estados Unidos sencillamente no lo ha aceptado en su país. Ellos le llaman inaceptable y lo devuelven a Cuba. Es algo regular, es algo que tiene procedimientos, que tiene normas, tenemos procedimientos para que funcione y ha sido... Se ha publicado. La mayor parte de las veces han sido operaciones exitosas, la mayor parte de las veces, y sin ningún incidente. Eso es ese compromiso de Cuba aceptar y de Estados Unidos devolver, fue lo que supuestamente le iba a poner fin a la política de pie seco y pie mojado, que el gobierno de Trump anterior abandonó durante un periodo. No, el gobierno de Trump no abandonó. De hecho, el gobierno de Donald Trump, qué bueno tener las cifras. Segunda mentira con este tema de las deportaciones. Trump deportó a 3,385 cubanos. El presidente que más cubanos ha deportado. Y en cierta medida explica una alta presencia de cubanos en Estados Unidos. No, lo que explica la alta presencia de cubanos en los Estados Unidos es la crisis que ustedes mismos han provocado por años y años de una dictadura. Pero además te recuerdo que cuando Trump vino la pandemia, las fronteras se cerraron. Entonces, no es Trump, son ustedes. Ahora, cuando se habla de deportaciones masivas, y por lo menos... Escuchemos con el tema de las deportaciones masivas, porque ahora resulta que el régimen de La Habana está preocupado por las deportaciones masivas de cubanos. En el caso de los cubanos, que es lo que nos interesa a nosotros, uno tiene que tomar en cuenta que es un propósito muy injusto con esos cubanos. Señores, es injusto deportar a los cubanos. Después de todas las mentiras que él te está diciendo que es injusto deportar a los cubanos. El propio régimen de La Habana, que te mete preso por publicar en una red social en contra de esa dictadura. El propio régimen de La Habana, que tiene a su pueblo pasando hambre, apagones que son interminables. El propio régimen de La Habana, que tiene en sus cuentas miles de millones de dólares, pero el pueblo está pasando hambre, dice que es injusto que Estados Unidos aplique sus leyes. Porque esos cubanos que emigraron a Estados Unidos no tuvieron que tumbar una pared. O sea, porque no tuviste que tumbar una pared, pero pasaste ilegalmente un país. Estas son las declaraciones del viceministro del régimen de La Habana. Ni en la mayor parte de los casos que escalar una cerca. Bueno, en muchos casos sí tuvieron que escalar o pasar un río. Se te olvidó esa parte. Ni que derribar a una persona para entrar en Estados Unidos. En primer lugar, se van empujados. Escuchen esto. El régimen de La Habana, para justificar su fallo, asegura que tú te vas de la isla por culpa de Estados Unidos. Por la política de bloqueo económico. Es un hecho, es un axioma de la vida que si uno deprime las condiciones de vida de una comunidad, sea una aldea, sea un pueblo, sea un estado, una provincia o un país, es lógico que haya una proporción de la población que ahí vive que quiera trasladarse hacia otro sitio. Claro, por eso mismo el pueblo cubano se va. Porque cuando usted se pasa 30 horas sin electricidad, cuando usted se le muere un familiar porque no tiene medicina, y cuando usted ve que en el frente suyo hay una suciedad y hay un hambre y la gente está cocinando con leña, pero tú estás construyendo hotel, pero la culpa la tiene Estados Unidos, donde, oh casualidad, el cubano que migra, a pesar de tener un I-220A, a pesar de tener un I-220A, el cubano trabajando y haciendo las cosas bien es próspero. Entonces, ¿de quién es la culpa? La política de bloqueo económico concebida para deprimir el nivel de vida de los cubanos en su país de origen, el lugar de donde son origen, es lógico que provoque que una proporción de esos cubanos encuentre la motivación de emigrar hacia otro sitio. Y si eso se combina con el hecho de que Estados Unidos ha tenido históricamente una política de darle bienvenida a los cubanos, de acogerlos con un trato absolutamente privilegiado, sin igual frente a los ciudadanos de cualquier otro país. Volvemos a aquí. Este trato es bajo la ley de ajuste cubano, pero no todos califican a la ley de ajuste cubano. Importante diferenciación que ellos no hacen. Es muy duro que ahora ese gobierno que los empuja a emigrar. O sea, es duro
Estados Unidos te empuja. Es que Estados Unidos te buscó a Cuba. Es que Estados Unidos te buscó a Cuba y te dijo, aquí tienes los dólares, vete para Estados Unidos. Y que después los acoge, no solo los acoge, sino que dice que les da protección, protección que incluye protección financiera, protección material para su estancia en Estados Unidos. Ahora les diga que los va a expulsar. Hay personas que han hecho familia en Estados Unidos, que tienen empleo, puede haber los que tienen propiedades. Bueno, sí, es doloroso, pero ustedes también, a los que tienen propiedades, se las nacionalizaron o se las decomisan. A los que tienen familias, ustedes los separan. Ustedes impiden que el cubano vaya a la isla a ver a los suyos. Entonces, ¿con qué cara tan tiesa, tan dura, cara de tablas que son, para no mencionar otra cosa que viene a mi mente, ustedes pueden estar hablando? Vamos a seguir escuchando. Que han abandonado sus propiedades y los bienes que tenían en Cuba. Entonces ahora decirles que ellos tienen que abandonar todo eso porque su estatus no es absolutamente legal. Y expulsarlos es un trato bastante cruel cuando ellos han sido empujados por Estados Unidos a emigrar e invitados para que esa emigración sea a Estados Unidos. Invitados. No, aquí no se invitó a nadie a hacer una inmigración ilegal. Seguimos con la historia de mentiras. Es absurdo. Y no, absurdo a mí me parece la cara dura y el cinismo que tienen ustedes al hablar de esto. Irreal que Estados Unidos pretenda o amenace a esta gran masa de cubanos de deportarlos masivamente. Y reitero, nosotros tenemos acuerdos migratorios. Aquí van. Tienen normas, que tienen condiciones y que ha funcionado bien. Para que se tenga una idea, sobre la base de los acuerdos migratorios, Estados Unidos ha devuelto. Vamos con otra de las mentiras y se los voy a demostrar aquí con papelito, porque el papelito habla. Desde mediados de los 90 para acá, decenas de miles de cubanos. Se los voy a poner de nuevo. Sobre la base de esos acuerdos migratorios, Estados Unidos ha devuelto desde mediados de los 90 para acá, decenas de miles de cubanos. Por una vía u otra, por mar o por tierra, estamos hablando de decenas de miles. Lo que quiere decir que nuestro país está abierto a asimilar devoluciones, pero dentro de la base de los acuerdos y tomando en cuenta la historia. Sobre la base de los acuerdos y tomando en cuenta la historia, aceptan devoluciones. Y escuchen, a él se le preguntó directamente por el tema de las deportaciones. Ay, papelitos, qué bueno que ustedes existen. Decenas de miles de devoluciones, sí. Más del 90% de esas devoluciones han sido marítimas, de los balseros interceptados en alta mar. No clasifican como deportaciones porque esas personas nunca llegaron al territorio de los Estados Unidos. Desde el año 2000, listado de presidentes con las deportaciones a Cuba, porque estamos hablando de deportaciones masivas. George Bush deportó a 416 cubanos. Barack Obama, 341. Trump, en su primer mandato, 3.385. Durante Biden, menos de 1.978. En esta época de Trump, salió un vuelo con 104. Cuando usted suma esos números, no son decenas de miles de deportados. La cifra apenas sobrepasa los 6.000 deportados cubanos. Hay en estos momentos más de 42.000 que tienen órdenes finales de deportación. Pero el régimen está asustado y utiliza esta base, utiliza esta carta para chantajear al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a seguir. Incluso bajo el hecho de que Estados Unidos continúa teniendo contra Cuba una política de agresión económica y de agresión de muchas maneras. Ahí estaba. Esta mesa redonda, cargada de mentiras, cargadas de medias verdades y cargada de un cinismo sin igual. Yo quiero leer lo que ustedes comentan.